Bienvenidos todos y gracias por escucharnos. Esperando que se encuentren muy bien de salud, una vez más, estamos con ustedes. El día de hoy y a continuación, escucharemos unas cuantas leyendas venezolanas que nos hablan de temáticas como el surgimiento de elementos geográficos, de las nubes, de la tradición y también de los misterios. Algunos de ellos son propios de los pueblos indígenas, mientras que otros lo son de su mezcla con la tradición católica. Iniciamos. Caribay y las 5 águilas blancas. Hace muchos años nació la primera de las mujeres, Mirripuyes, Caribay, hija del sol, Sujé, y la luna, Chía. Poseía una de las voces más hermosas del mundo y era capaz de imitar cualquier ave. Un día, la joven Caribay, la cual disfrutaba de la contemplación y admiración del bosque y la naturaleza, vio en el cielo 5 grandes águilas blancas de hermoso plumaje. Deseando contemplar su belleza e incluso adornarse con sus plumas, la siguió. Persiguió a las aves hasta las montañas, hasta los riscos más altos, pero no pudo seguirlas allá. Entristecida, cantó invocando a Chía, haciendo que llegara la noche y que ésta alumbrara a la tierra. El cántico triste de Caribay impresionó a los animales, incluyendo a las 5 águilas, las cuales descendieron hasta posarse inmóviles, cada una en un risco. Caribay se acercó entonces al risco más cercano, donde intentó tocar a la primera de las águilas. Sin embargo, al acercar su mano, se dio cuenta que las aves se habían congelado. Culpable y asustada, Caribay huyó. Mientras huía, Chía oscureció, algo que provocó que el hielo que cubría las águilas se deshiciera. Despertaron de nuevo, furiosas, sacudiendo y esparciendo sus plumas blancas. Las aves se sacudieron una y otra vez, llenando de blanco el lugar. Sus alas provocaron una brisa fría y sus granidos se expandieron por el eco. La joven Caribay se refugió, pero una vez dejó de oír las aves, se calmó y pudo ver cómo cada uno de los 5 picos se había cubierto de blanco. Esta hermosa leyenda nos habla del origen de la nieve en los picos venezolanos, así como el graznido del viento y los vientos fríos propios del clima de las montañas. El cántico de Caribay asimismo nos recuerda el silbido del viento, elemento al que representa. María Lionza. Hace muchos años, en la época de la conquista española, uno de los líderes de los indios catequíos tuvo una hija de ojos claros con una mujer blanca. Según las creencias de su aldea y el chamán de la tribu, la niña de ojos claros debía ser sacrificada al dios Anaconda, o bien traería la desgracia a su pueblo. El padre de la niña se negó a sacrificarla y optó por encerrarla en una choza con 22 guerreros protegiéndola y ocupándose de mantenerla en el lugar. Pasaron los años y la niña se hizo mujer. Un día, y a pesar de que era mediodía, todos los guardianes se durmieron, momento en que la joven aprovechó para ir al río. Allí pudo contemplar por primera vez su reflejo, lo cual la dejó asombrada. Pero también la vio el gran dios Anaconda, señor del río, quien se enamoró de la pequeña y se la comió, queriéndola para sí mismo. El padre y el pueblo quisieron castigar al espíritu, pero éste empezó a hincharse hasta que provocó que las aguas del río se desbordaran, provocando una gran inundación. La tribu desapareció. Tras el suceso y al no dejar de expandirse, la sierpe reventó, dejando salir de nuevo a la joven. María Lionza, también conocida como Yara, pero no salió como mortal, sino que ese proceso la convirtió en una diosa y protectora de las aguas, los peces, la naturaleza y el amor. Yara es una antigua diosa protectora de los pueblos indígenas de Venezuela y otros países de Sudamérica, que se vincula a la protección de la naturaleza, el amor y la paz. La llegada del catolicismo modificó su nombre a María Lionza,
que significa María de la Onza del Prado de Talavera y de Níbar, siendo un culto que sigue vigente hasta nuestros días y se ha extendido en la mayor parte del país. El hachador perdido. Había una vez un leñador que quería trabajar en su propio féretro, para lo cual decidió ir a buscar madera al monte. Sin embargo, tomó la decisión de ir el día de Viernes Santo. En el mismo momento en que levantó el hacha para cortar el primer árbol, Dios lo fulminó. El hachador fue condenado desde entonces a vagar eternamente por los bosques, atacando a aquellos cazadores que se internan en ellos. Esta leyenda de terror, proveniente de Venezuela, trata de empujar por un lado a respetar las tradiciones, mientras que por otro es un recordatorio de los peligros del bosque, especialmente por las noches. La mujer mula. Érase una vez una joven mujer, la cual trabajaba en un restaurante de Caracas. Un día, la madre de la muchacha, una ancianita, acudió al restaurante a pedirle un plato de comida, y su propia hija le negó el plato y posteriormente la expulsó del local. Una vez fuera, dolida la anciana mujer se encontró con un hombre que le regaló una moneda con una cruz de San Andrés. El hombre le dijo y le dio instrucciones de que volviera al restaurante y comiera con ese dinero, pero que cuando su hija le diera la vuelta, le dijera que se quedara con el cambio para hacerle mal de ojo. La anciana hizo lo que el hombre le dijo, algo que provocó que la hija que le había expulsado se transformara parcialmente en una mula, relinchando y coceando, hasta que huyó del lugar. Desde entonces la mujer mula se tapa con un manto blanco y se aparece en las iglesias rezando. Una leyenda venezolana que nos habla del precio y castigo de la ingratitud, así como de la devolución de los males que se les hacen a los demás. El Dr. Noch y sus momias. Cuenta la leyenda que el Dr. Noch viajó de Alemania a Venezuela para establecerse, construyendo la finca Buenavista de La Guaira. Este doctor, que estuvo presente en los tiempos de la Guerra Federal, inventó una fórmula que permitía embalsamar los cadáveres sin necesidad de retirar los órganos. Llevaba a su finca los cuerpos de aquellos que nadie reclamaba para experimentar con ellos, logrando su primer éxito con el soldado José Pérez, cuya momia colocaría uniformada en la entrada de su casa. El doctor, junto con su familia y empleados, trabajarían en un mausoleo que más tarde les alojaría cuando murieran. A lo largo de sus investigaciones, fue custodiando cada una de las momias que consiguió. Dicen las malas lenguas que en sus inicios también trabajaba con moribundos. De hecho, se dice que una noche uno de los cadáveres del doctor se zafó de sus ataduras, subió a un caballo y huyó, rodando montaña abajo y no volviendo a aparecer nunca más. El propio doctor preparó una dosis para que fuera aplicada en él mismo, así como una para la única de las enfermeras que le sobrevivió. Algunos dicen que a esta le fue administrada contra su voluntad. Esta leyenda es, en realidad, una historia en gran parte basada en hechos reales, ya que Gottfried Knoch era un médico alemán que vivió y trabajó como médico en Venezuela en la época de la Guerra Federal, siendo conocido por ser un médico muy humano y caritativo, que incluso no cobraba por sus servicios. Sin embargo, también se hizo famoso a sí mismo por la invención y el trabajo con una fórmula química que permitiera preservar los cadáveres de la descomposición. Para ello experimentaba con cadáveres de soldados no reclamados, haciéndolos llevar a su hacienda en Galipam, donde tuvo éxito en su empeño, llegando a momificar diversos cuerpos al inyectarles una fórmula concreta, cuya composición exacta se perdió con su muerte. También es real el hecho de que creara un mausoleo, de hecho su finca es hoy en día un museo, y que constituyó y custodió a la mayoría de las momias, incluyendo la del soldado Pérez. Por este motivo, algunos de los ciudadanos de los alrededores lo consideran incluso un vampiro e insinuaban que trabajaba con sujetos aún vivos. El ánima sola.
Dice la leyenda que existe un alma en pena conocida como el ánima sola, la cual vaga errante eternamente siendo condenada a sufrir el ardor y la sed de las llamas del purgatorio. En vida perteneció a Celestina Abnegado, que fue condenada por Dios al negarse a dar agua a Jesucristo, pese a ser la encargada de dar agua a los condenados en la cruz, aunque se la dio a Dimas y Gestas. Se la negó a Jesús debido al miedo a los judíos que lo condenaron. Esta leyenda, que en otras versiones dice que la mujer le dio vinagre a Jesús cuando le pidió agua mientras lo llevaba a la cruz, o que se trataba de una mujer muerta durante la Guerra de Independencia, nos deja ver la importancia dada al ámbito religioso en el país. Las creencias respecto a ella pueden variar. Hay versiones que creen que es un espíritu que busca redención y otros que es un ser malintencionado, capaz de hacer el bien como el mal. Muchas gracias y como siempre les deseo mucha salud y mucho éxito, esperando que sigan todos muy bien de salud. Hasta la próxima.